chicos, entonces vamos a dar inicio a nuestro último tema que entra para este corte de parcial. ¿Listo? Entonces son sus últimos talleres que van a poder tener puntos para el parcial y este es el tema final que entraría para el primer corte. ¿Listo? Entonces, áreas entre curvas. El objetivo de las áreas entre curvas es graficar. ¿Listo? Entonces, hasta el momento ya hemos resuelto las integrales hasta el método de sustitución. En las gráficas, básicamente lo máximo que encontramos son integrales por sustitución. ¿Listo? Entonces, en las áreas entre curvas existen dos posibilidades. Entonces, esas dos posibilidades que nosotros tenemos en las áreas entre curvas depende de dos tipos de procedimientos. Entonces, ¿en qué consisten estos procedimientos? Llamamos opción número 1 o procedimiento número 1 cuando nos dan la gráfica y a partir del gráfico nosotros interpretamos y encontramos la integral. ¿Sí? Entonces, la opción número 1 es partir del gráfico y hallar la integral o el área. ¿Listo? Y el procedimiento número 2 hace referencia a partir de las funciones. Entonces, cuando se parte de las funciones, es decir, no me dan la gráfica, pues yo tengo que graficar, ¿sí? Entonces, partir de una función, lo primero que hay que hacer es graficar. ¿Cómo se genera la gráfica? Pues muchos utilizan el método de tabulación, ¿sí? Otros no tabulan, sino grafican por conocimiento de la gráfica y por los vértices. Me explico. Si ustedes me dicen, profe, voy a graficar una función logarítmica, pues usted ya sabe cuál es la forma de la función de logaritmo. Si usted no la recuerda, pues le toca tabular, ¿sí? ¿Qué va a graficar un Euler? Si no recuerda la forma de los Euler, pues le toca tabular. Pero si por el contrario, por ejemplo, usted sabe cómo es una parábola, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, pues usted puede partir de únicamente los vértices o de los extremos, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos del vértice de la gráfica? ¿Sí? O dónde abre la gráfica y usted ya ahí no necesitaría ponerse a tabular con varios puntos, sino solamente con unos 2 o 3 fundamentales, ¿sí? Entonces, para las áreas entre curvas, chicos, utilizamos todo lo que hemos visto hasta el momento y utilizamos lo que usted hace en su cálculo diferencial o ya sea en su matemática de secundaria, que es graficar. No es más. ¿Sí? Entonces, desde que usted grafique bien, no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, cuando nos dan las funciones, la opción es graficar. Y la siguiente opción es hallar límites. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hallan los límites? Una opción es igualando las ecuaciones. Y otra opción es con los puntos de corte de la gráfica. ¿Listo? Entonces, procedimiento número 1, que me den la gráfica y usted halla el área total. Procedimiento número 2, que a usted le toque graficar, le toque encontrar los límites y ahí sí haya el área total.
¿Listo? Esas son las dos posibles opciones que usted tiene en las áreas entre curvas. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues trabajar nuestros talleres para cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Que si yo le pongo un gráfico, usted lo puede resolver, o que si a usted le toca graficar, también lo pueda resolver de la misma manera, ¿listo? Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos claro las dos posibilidades de las áreas entre curvas, para poder encontrar el área total hay dos tipos, ¿sí? Entonces nosotros le llamamos la clasificación de las áreas entre curvas o de los límites. Entonces, se van a clasificar en tipo 1 y tipo 2. Entonces, llamamos tipo 1 o las reconocemos cuando son los límites en X. Y tipo 2 cuando los límites son en Y. Entonces, ¿qué significa esos escenarios? Entonces, vamos al plano cartesiano. Y en nuestro plano cartesiano pues tenemos nuestro eje Y, tenemos nuestro eje X y graficamos. Entonces lo que usted hace es graficar común y corriente. ¿Listo? Podemos graficar una sola función, dos funciones, tres funciones, la cantidad de funciones que sean necesarias. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a nosotros a tener en cuenta en los límites en X es precisamente, ejemplo, tengo una función f de X y al mismo tiempo voy a tener una función g de X. Grafiqué dos funciones, eso es lo único que estamos planteando allí, ¿listo? ¿Qué significa la integral? Un área, recordémoslo, ¿listo? Entonces supongamos que yo voy a graficar, voy a sombrear el área, ¿sí? Entonces si yo voy a sombrear, llega un punto en el que me tocaría sombrear toda la pantalla, ¿sí? Porque recuerden que un área es un espacio completamente encerrado, ¿listo? Entonces es allí donde nosotros entendemos los conceptos de límites, ¿sí? Los límites sirven para encerrar el área que nosotros queremos calcular. ¿Listo? Entonces, límites en X significa que vamos a encerrar las gráficas o las funciones con rectas verticales, ¿sí? ¿Por qué? Un límite en X lo que nos está diciendo es que se atraviesa el eje de las X. Entonces, ejemplo, si yo le digo, chicos, grafiquen X igual a 3, no les digo nada más, grafique X igual a 3. Lo que usted debe recordar es que X igual a 3 es una recta que atraviesa a X. ¿En qué punto? En 3. Entonces, se da cuenta que usted está aquí en su plano cartesiano y yo le digo grafique X igual a 3, entonces lo que usted debe decir es, bueno, pues en 3 pasa una recta y eso será X igual a 3. ¿Sí? Entonces, por eso cuando nosotros decimos límites en X, los asociamos o los entendemos como límites verticales que atraviesan el eje de las X. El eje de las X. ¿Listo?
Entonces, ahí lo que nosotros diríamos es, esa área está primero encerrada, ¿sí?, por este eje. ¿Qué significaría este eje? X igual a 0. ¿Por qué? Está atravesando al eje de las X y está pasando por el punto en ceros. Y voy a generar otro límite. Entonces yo puedo decir otro límite que sea X igual a un número, A, por ejemplo. Entonces ahora sí logramos lo que es un área, ¿sí? Estaríamos diciendo que todo el espacio encerrado, ahora sí, ya no tengo el inconveniente que teníamos hace un momento, que era que no había un espacio encerrado. Es lo que llamamos el área. Y eso será lo que a mí me interesaría calcular, el área total. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿para qué sirven los límites? Para encerrar el área que yo quiero encontrar. ¿Sí? Si no estuviesen los límites, no tendríamos un área, que fue el ejemplo cuando le sombreé todo el espacio. ¿Listo? Entonces, límites en X son límites verticales, ya sabemos, porque deben atravesar el eje de las X. ¿Y cómo encontramos el área? Entonces, el área, o cómo construimos la integral, será integral, que va desde el límite 0 hasta el límite de A. ¿Listo? Entonces, el área en donde yo estoy hablando, donde está ubicada. Entonces, ya sé que va desde nuestro límite X igual a 0 hasta el límite X igual a A. ¿Listo? ¿Cómo conformamos la integral? Cuando estemos hablando del tipo 1, cuando los límites sean completamente verticales, fíjense que a mí me interesa toda el área amarilla, ¿no es cierto? ¿Quién está encerrando el área amarilla? Los límites rosados, que ya los coloqué en la integral. Va desde 0 hasta A. Y está encerrada por la línea verde por encima y está encerrada por la línea moradita por debajo. Entonces, para construir la integral, lo que nosotros decimos es la función superior menos la función inferior. Y todo, pues, con su respectiva derivada. Entonces, áreas entre curvas tipo 1 cuando los límites son completamente verticales. Lo que hacemos para construir la integral es la función superior menos la función inferior. Ahora, pues vamos a efectuar el proceso contrario. ¿Qué sería el proceso en contrario? Cuando los límites son en Y. ¿Listo? Entonces, igual, tenemos un plano cartesiano. Tenemos nuestro eje Y, tenemos nuestro eje X, y vamos a tener igual dos funciones. Entonces voy a tener una función h de y voy a tener otra función j de y. ¿Listo? Entonces, lo mismo, voy a hacer un área, voy a sombrear, pues tengo el mismo problema. Si yo sombreo y no encuentro una región encerrada, no hay áreas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, necesito límites que me ayuden a encerrar esa área que necesitamos. Pero entonces, si los límites los pongo verticales, de nada me sirve. ¿Ven? Entonces, un límite en Y, pues es un límite horizontal, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo le digo grafique Y igual a 5, ¿qué es lo que usted debe recordar? Pues que usted tiene su plano cartesiano y que en Y igual a 5 hay una recta. Se debe atravesar el eje de las Y. ¿Listo? Si yo le digo grafique Y igual a menos 1, pues debe atravesar en menos 1 el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, si usted cae en cuenta, las rectas en Y son totalmente horizontales para que atraviesen el eje.
Entonces, lo que nosotros estaríamos diciendo es, hay un primer eje horizontal, mírenlo aquí, que es y igual a 0. ¿Por qué? Es una recta totalmente horizontal que pasa en ceros, ¿no es cierto? Esa sería un primer límite. Y puedo colocar otro límite completamente horizontal, donde pueda decir que y es igual a b, a un número. ¿Listo? Y ya tenemos lo que nosotros llamamos, pues, nuestra área encerrada. Y eso será el área total que nos interesa encontrar. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué ocurre en el caso Y? Que los límites ya sabemos que son horizontales y que atraviesan el eje Y. ¿Listo? Primera característica. Y para poder encontrar el área de este tipo, lo que nosotros decimos es integrar los límites. Entonces los límites van de 0 hasta b. Pero recuerden que están en términos de y. ¿Listo? Y para nosotros construir la integral, lo que vamos a decir es la función de la derecha menos la función de la izquierda. ¿Sí? Entonces mi función de mi derecha, que es mi curva moradita, que sería j de y, menos mi curva verde, que sería h de y. Todo por d. Entonces, ¿qué es lo que usted debe tener precaución? Que cuando los límites sean verticales, todo el término de la integral debe quedar en términos de x. Pero que si los límites son horizontales, absolutamente toda la integral debe quedar en términos de y. Y esos son los dos tipos que tenemos de áreas entre curvas, ya sean límites verticales o ya sean límites horizontales. Bueno, entonces, así como vimos la clasificación, nosotros en alguna oportunidad de nuestra clase habíamos visto propiedades de las integrales definidas. Sucede, chicos, que todas las áreas entre curvas son integrales definidas, ¿sí? Porque necesitamos saber la ubicación y graficar, ¿sí? Por lo tanto, todas las respuestas de estos ejercicios deben ser datos ya exactos, el área total, ¿sí? Ya sea que usted lo deje en fraccionarios o ya sea que usted lo deje en decimales, ¿listo? Entonces, por lo tanto, vamos a recordar una propiedad de esas integrales definidas que habíamos mencionado en alguna oportunidad. Entonces, ¿qué propiedad? Ejemplo, que si nosotros tenemos la integral de un dato negativo, de un límite negativo a un límite, perdón, de un límite negativo a 0 de la función, más otra integral de 0 al mismo límite, pero ahora de forma positiva de la función, yo puedo utilizar una propiedad cuando las áreas son simétricas. Y lo que me dice esa propiedad es que yo podría decir que es 2 veces una sola integral de la parte positiva, de 0 a a de la función. Esto solo lo puedo hacer cuando precisamente las áreas son simétricas. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Entonces, en lugar de ponerme a resolver dos integrales,
puedo resolver una sola, pero multiplicada por 2, siempre y cuando esas áreas sean de tipo simétrico. Entonces, chicos, vamos a empezar con el taller de Thomas. ¿Listo? Y voy a empezar a explicar lo que estamos viendo aquí con el taller del texto de Thomas. Entonces, en ese taller de texto de Thomas nos vamos a ubicar en la página 384. Entonces voy a ir a nuestro texto de Thomas. A nuestra página 384. Listo. Entonces, el taller de Thomas empieza pues en el ejercicio número 1 hasta el ejercicio número 22. Fíjense que todas estas son integrales definidas, ¿sí? Con límites, para pues practicar cuando ustedes reemplazan el teorema fundamental. Si ustedes se dieron cuenta en sus talleres anteriores, pues sí habían, pero eran poquitas. Entonces la idea es que las puedan practicar. La primera parte es precisamente para practicar las integrales definidas. Bueno, ahora, desde el ejercicio 25 en Thomas empiezan las gráficas, ¿sí? Entonces hoy nos vamos a concentrar en el procedimiento número 1. ¿Qué pasa cuando a mí me dan la gráfica y a partir de la gráfica nosotros encontramos el área total? ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el ejercicio 25. ¿Listo? Entonces estamos en el texto de Thomas y empezamos con el ejercicio 25. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué significa el concepto de áreas simétricas? Entonces, veamos la siguiente gráfica, ¿sí? Me tiene sombreada la parte inferior, esto sería un área número 1, ¿sí? Y tenemos sombreada otra parte, que sería el área número 2. ¿Listo? Pero en sí es una sola función. Fíjense, ¿cuál es la función que graficaron? Esta que tenemos aquí. Entonces, lo primero que yo tengo que recordar es lo siguiente. Hay una raíz. Cuando yo grafico o cuando yo voy a tabular una raíz, lo que usted debe recordar es que una raíz tiene un dato positivo y tiene un dato negativo. Usted de pronto, ¿cómo lo puede recordar? Cuando usted tenía su ecuación cuadrática, cuando usted decía menos b más o menos la raíz, ¿sí? Esa es una de las formas en las que ustedes recuerdan que cada vez que ustedes calculan una raíz, la raíz por defecto tiene un dato positivo y tiene un dato negativo. ¿Listo? Entonces nos vamos a acostumbrar o a recordar que si, por ejemplo, yo tengo como respuesta raíz de 2, no es una sola respuesta. Lo que usted encontró fue raíz de 2 positivo menos raíz de 2. Tiene dos respuestas. ¿Sí? Entonces no se le olvide que cuando usted saca raíces cuadradas, obtiene dos respuestas. Una que es positiva y la otra que es negativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso a la hora de graficar? A la hora de graficar lo que nos recuerda es que uno tiene una función espejo. ¿Qué es una función espejo? Una función que la grafiqué de forma positiva, pero que al mismo tiempo también la grafiqué de forma negativa. Entonces, hagan de cuenta, chicos, que es como si fuese una hoja de papel, ¿sí? Y yo estoy ubicada acá en esta área únicamente, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer ahora es como doblar la hoja de papel, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que estoy como en esta esquina. Estoy en esta punta de la hoja de papel, y la coloco en la punta contraria de la otra área. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que voy a unir esas dos puntas de extremo a extremo. Si yo uno las dos puntas de extremo a extremo, se van a unir perfectamente en el mismo punto
y va a ser una sola área. Eso significa áreas simétricas, que si usted se fija, el área es exactamente igual al área número 2. ¿Sí? Entonces lo que usted estaría diciendo, el área que va desde -2 hasta 0 es la misma que va desde 0 hasta 2. Entonces es ahí donde podríamos aplicar, ¿sí?, la propiedad que vimos hace un momento. En lugar de ponerme a calcular cada área, también sería válido, ¿sí? Pero pues hay que tener precauciones, ¿no? ¿Cuáles son las precauciones? Entonces, importante, chicos. Toda área por debajo del eje de las X, como esta que estoy sombreando aquí, debe ir con signo negativo, ¿sí? Entonces, es decir, que usted quisiera conformar esa área número 1. ¿Cómo quedaría? Entonces, usted dice, el área número 1 sería la integral. ¿De dónde a dónde va? Entonces, usted dice, bueno, esta área empieza desde -2 y va hasta 0, ¿verdad? Entonces, usted diría, va desde un límite negativo -2 hasta un límite superior 0, ¿sí? No hay varias funciones, ¿sí? Solo hay una función. O lo que nosotros podríamos decir, la función superior menos la función inferior. ¿Por qué razón podría interpretarlo de esa forma, chicos? Miremoslo de la siguiente manera. Yo puedo colocar, voy a borrarles esto. Y me interesa saber esa área número 1, ¿cómo voy a identificar sus límites? ¿Sí? Yo ya sé que está encerrada, el área está sombreada, está encerrada. Pero entonces, lo que nosotros identificamos en esa primera parte es que pasa una recta y esa recta pasó en el -2. ¿Qué significa ese -2? Que tengo un X igual a -2, ¿verdad? Pero tengo otra recta que pasa en X igual a 0. Entonces recordemos lo que nosotros explicábamos ahorita en el caso. Fíjense que los límites en X son verticales. Entonces yo me puedo dar cuenta que esa área número 1 está encerrada desde -2 hasta 0. ¿Listo? Y eso fue lo que coloqué en la integral. ¿Sí? Entonces yo digo, la integral la voy a encontrar desde el límite negativo -2 hasta el límite positivo 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué vimos en el tipo número 1? Que uno dice, función superior, entonces lo que nos interesa mirar es, esa área número 1 está encerrada por la parte de arriba, ¿por quién? Entonces uno podría decir, bueno, pues está encerrada por lo que nosotros denominamos el límite en ceros, ¿sí? O la recta en ceros. Es decir, mírenlo acá. Entonces ustedes dirían, bueno, esa área está encerrada por la línea verde. En este orden de ideas, esa línea verde, ¿a qué equivale? Entonces ustedes podrían decir, profe, ese es el eje 0. O sea, ahí no hay ningún eje. O sea, la recta del eje X está solita, ¿no es cierto? Entonces lo primero que yo tendría que decir es, profe, ¿reemplazo el X o pongo 0? ¿Sí? Serían las dos interpretaciones que usted tendría que hacer en ese orden de ideas. Entonces, si usted lo pone en ese orden de ideas, no me puede poner solo 0, porque 0 significa y igual a 0, que está atravesando el eje de y. Entonces, aquí sería el eje X, común y corriente. ¿Sí? Entonces, lo que usted tendría que decir, tengo el eje X menos la función de abajo. ¿Quién es la función de abajo? La azulita. ¿Quién es su función azulita? Pues la función que graficaron, que en este caso sería x de la raíz de 4 menos x al cuadrado. Y todo por dx. Entonces, fijémonos en algo, chicos. Cuando usted vaya a graficar,
pues tabulamos, pero en este orden de ideas ya me dieron mi gráfica. Entonces lo que usted tiene que empezar a hacer es analizar esa área. Primero, lo primordial, chicos, es mirar en qué límites está el área, ¿sí? Porque usted ya sabe que es una integral definida, ¿listo? Entonces, esa área, por debajo del eje de las X, mire lo que sucedió, va con signo negativo, ¿sí ven? Entonces, para uno ahorrarse, ponerse a hacer el área número 1 y luego ponernos a hacer el área número 2, para que no nos toque hacer ese proceso, como las dos áreas son simétricas, lo podemos ahorrar, ¿sí? ¿Y cómo nos ahorramos ese proceso? Entonces, lo que usted primero dice, antes de ponerse a formular la integral, como a simple vista usted se dio cuenta que eran simétricas, perfectamente lo primero que usted puede empezar a hacer es saber que va a resolver una sola integral. Es decir, que usted puede hacer el área total y esa área total va a ser la integral multiplicada por 2. ¿Por qué la multiplicó por 2? Pues porque son dos áreas, ¿sí? Pero como una es igual a la otra, usted lo que dice es, bueno, perfecto, voy a hacer 2 veces multiplicado por la integral y nos vamos a enfocar en la parte positiva. Entonces, ¿quiénes son los límites de la parte positiva? Sigue siendo x igual a 0. ¿Y quién sigue siendo mi otro límite? Pues va hasta 2. X igual a 2. Entonces volvemos a lo mismo. Recuerde que los límites deben encerrar el área que usted quiere encontrar. ¿Listo? Entonces lo que nosotros decimos es, ¿cuántas funciones ve? Pues solo hay una función graficada. Entonces, cuando yo solo vea una función, pues es la integral de esa función solita. No tendré que preocuparme por función inferior, ¿no? Sencillamente la función, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas me queda, ¿quién es la función? X por la raíz de 4 menos x al cuadrado. Y todo por dx. Y estaríamos teniendo, en ese orden de ideas, una sola integral. Entonces, para hallar el área total, no tendría que ponerme a hacer una por una, sino que utilizamos la propiedad de las simétricas. Entonces, un segundo, me voy a pasar al otro espacio. Entonces voy a empezar a colocarlo acá como taller de tomas para empezar a organizarlo acá. Y estamos diciendo que vamos a resolver el ejercicio 25. La integral de 0 a 2, María Fernanda, siempre deben ir los límites definidos. Entonces, el área total, acá lo voy a colocar, de nuestro ejercicio 25 es 2 veces que multiplica la integral del límite 0 hasta el límite 2 de la función. ¿Quién es mi función? Pues x por la raíz de 4 menos x al cuadrado. Y todo por dx. Y ahí ustedes pues ya saben resolver su integral. Entonces, pues sabemos que es por sustitución. Me tocaría fijarme en la base de nuestra raíz, ¿no? Y estaríamos diciendo que nuestro u sería nuestro 4 menos x al cuadrado. Derivamos. Nos quedaría menos 2x por dx, ¿verdad? X que tenemos dentro de nuestra integral, nos quedaría pues con un 2 y con un signo negativo, es decir que esa área total, ya cuando sustituimos, nos quedaría menos la integral de u a la u medio por du. Verifiquen todos si les da la sustitución de esa forma o si tenemos alguna pregunta, chicos.
Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No tenemos en cuenta el X menos que habíamos tomado cuando solo miramos la parte negativa? No, porque ahora voy a hacer una sola integral. Si te tocara ponerte a hacer una por una, te tocaría resolver cada integral. Ah, ok. Gracias. Listo. Entonces, de tal forma aquí que nuestra área total sería igual a menos u a la 3 medios por 2 tercios. Y evaluado de 0 a 2. Y reemplazamos el valor de u. Entonces, nuestra área total sería igual a menos 2 tercios, que multiplica a 4 menos x al cuadrado, todo elevado a la 3 medios, y evaluado de 0 a 2. Preguntas hasta aquí, chicos. Sara nos está preguntando. Sara, yo ya lo hice directo, por eso les estoy preguntando si necesitan que haga todo paso a paso. Si hago paso a paso, recuerden que para eso ya han hecho N ejercicios de sustitución. ¿Sí? Entonces, si tú haces el despeje, lo que tienes es que vas a reemplazar un 2 de la integral de x por la raíz de u por du sobre menos 2x. Cancelas tus x, tendrías que sacar el menos 2, entonces tienes menos 2 sobre 2 de la integral de raíz de u por du. Cancelas los dos, entonces te queda solo menos la integral de u a la u medio por du. Así sería haciéndolo paso a paso. Listo, muy bien. Pues, como así que si se deja ahí? Recuerden que lo que me interesa saber es el área, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar los límites. Entonces, tendríamos que nuestra área total sería menos 2 tercios de 4 menos, reemplazo mi límite, en este caso es 2, ¿no? Al cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Menos, entonces, ojo ahí con el signo negativo, que nos va a alterar todo, ¿no? Entonces, menos, y es el mismo resultado, pero ahora con el límite inferior. Entonces me queda mi 2 tercios de 4 menos, entonces ahora reemplazamos en 0, todo a la 3 medios. Listo. Entonces, pues ese 2 al cuadrado me daría 4, y 4 menos 4, 0. 0 a la 3 medios, pues nos sigue dando 0, y 0 por menos 2 tercios, pues sigue dando todo 0, ¿verdad? Pero en el siguiente paréntesis ya no nos va a dar todo 0. Entonces lo primero que decimos es, menos por menos, pues nos daría más. Entonces el área total sería positivo, ¿verdad? Luego decimos que queda el 2 tercios multiplicando. Entonces 4 menos 0, pues nos da 0. 4 elevado a la 3 medios nos daría 8. Entonces en ese orden de ideas nos queda 16 tercios. ¿Cuánto es el área total del ejercicio 25? 16 tercios de unidades al cuadrado. Si lo queremos dejar en decimales, pues también. Entonces el área total será igual a 5 puntos, ¿qué es eso? No me acuerdo. 16 tercios, 5.33 periódico. De unidades al cuadrado.
¿sí? Entonces recuerden que son integrales definidas, necesito el área total. A mí ya no me interesa dejar eso indicado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio 25? Que es un área simétrica, no me tengo que poner a calcular dos áreas por separado, puedo calcular una sola área total y esa equivale a 16 tercios o a 5.33 periódico. Y esa sí sería nuestra respuesta final al ejercicio 25 de Tomás. Entonces, chicos, revisen hasta ahí si tenemos alguna duda en la respuesta a la que llegamos y al ejemplo que estamos representando como una función simétrica. Bueno, muy bien. Entonces, quiero que miremos un segundito. En nuestro taller de tomas, ¿cuáles podemos considerar simétricas? ¿Listo? Entonces, pregunto. El ejercicio 28, así como usted lo observe, ¿es una función simétrica o no es simétrica? Sí. Correcto. Dana nos Sí, dice que profe. sí, correcto, es simétrica. Significa que ahí no tendría yo que ponerme a calcular dos áreas por separado, sino que puedo hacer una sola área. Pregunta, ¿de dónde a dónde serían los límites? Pues empezaría desde menos pi medios hasta 0, ¿no es cierto? Esa sería dos veces la integral desde menos pi medios hasta 0. Pregunto, ejercicio 30, ¿son simétricas o no son simétricas? También. También Sí, son profe. simétricas, ¿correcto? Desde menos pi tercios a 0 es la misma área que 0 a pi tercios. Significa que ahí podríamos hacer una sola integral porque las áreas son simétricas. Dana y María Fernanda, ¿por qué dicen que no? ¿Cuál sería la razón para pensar que no son simétricas? Recuerden que el concepto simétrico es que tenga la misma área. No necesito calcularla numéricamente para saber visualmente que tienen la misma proporción, ¿sí? Ejemplo, ejercicio 33, mírenlo acá. ¿Son simétricas? No, profe. No son simétricas. Fíjense que la curva azulita frente a la que está gris no tienen la misma proporción, ¿sí? Entonces, ¿qué tocaría hacer en este ejercicio? Podría ser una sola área, pero los límites no en X, sino los límites en Y. Y fíjense que la función o la gráfica, si ustedes se fijan bien, los valores de las funciones están en términos de Y. ¿Listo? Entonces, aquí en esta orden de ideas no sería simétrica. Bueno, María Fernanda, siempre, por ejemplo, a ver si miramos el ejercicio 34. Fíjate que lo que tú me dices de la parte positiva o la parte negativa, se mira es el área completa, en su totalidad. Entonces, el ejercicio 34 es un ejercicio simétrico, ¿sí? Independientemente de que tenga parte positiva o independientemente de que tenga parte negativa. ¿Listo? Entonces, ya ustedes a simple vista identifican qué es simétrico y qué no es simétrico. ¿Listo? Alcanzo a explicarles otro ejercicio antes de irnos, que no sea simétrico. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el ejercicio 29. Un segundo. Entonces, ese ejercicio 29, solo hay una función, que es y igual a coseno al cuadrado, ¿sí? Y nos están pidiendo que calculemos el área total.
¿sí? Entonces, importantísimo, cuando nosotros vemos una función trigonométrica, me toca fijarme en el ángulo, ¿sí? El ángulo nos puede ayudar a identificar los límites en los que necesitamos trabajar, ¿sí? Me está diciendo que el ángulo es X, por lo tanto lo que me está tratando de decir es, mire el área azulita, pero trate de mirar los límites en X, porque el ángulo está en términos de X, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían mis límites en términos de X? Pues un límite completamente vertical cuando X sea igual a 0. Y me está diciendo que yo puedo colocar un límite completamente vertical cuando X sea pi. Entonces, verifiquen lo que les voy a preguntar. El área azul se encuentra completamente ubicada entre las dos líneas rojas que acabé de graficar. Correcto, Nare. ¿Sí? Alguien podría decir, profe, no, porque queda aquí una colita azul. Entonces yo les puedo decir, pues la colita es la función, más no el área, ¿sí? Y esa colita ahí que quedó, pues es la continuidad de la gráfica, si yo quisiera seguir graficando, ¿sí? Entonces lo que a mí me interesa siempre, chicos, es que los límites efectivamente encierren la información que yo necesito. ¿Listo? Entonces, ojo algo acá. Esa área azul está encerrada entre los dos límites rojos, pero está encerrada por una línea horizontal en la parte de arriba, ¿sí? Y esa línea horizontal en la parte de arriba me está diciendo que es esta que tengo acá, ¿sí? Y ella nos está diciendo que esa línea es y igual a 1. Recuerden lo que nosotros decíamos. ¿Qué significa y igual a 1? Una recta que atraviesa cuando y sea igual a 1, ¿sí? Entonces, ojo acá, ¿cómo construyo la integral? Aquí no estamos hablando de nada simétrico. Acá sí me toca construir la integral con la información que nos estén proporcionando. ¿Listo? Entonces estaríamos diciendo, para construir esa integral, yo digo, listo, área total va a ser igual a la integral. Entonces, ¿esa integral en qué límites está ubicada? Entonces ya dije que los límites eran los rojos que tracé y dije que esos límites van desde 0 hasta pi. ¿Listo? Entonces es una integral definida que va de 0 a pi. Listo. Ahora, el área sombreada, recuerden el caso, si los límites son verticales, acuérdense de los tipos que nosotros vimos. Siempre que yo vaya a trabajar límites verticales, necesito saber qué es la función superior menos la función inferior. ¿Listo? Entonces yo vengo y miro esa área sombreada azul y digo, ¿qué está encerrando el área azul por arriba? La línea verde. ¿A qué equivale la línea verde? A 1. Menos. Necesito restar lo que esté encerrando el área por debajo. Entonces yo digo, ¿qué está encerrando el área por debajo? La curva azul. ¿A qué equivale la curva azul? Eso se llama coseno al cuadrado. Y ya construí la integral que me va a dar el resultado del área. La función superior que era 1 menos la función inferior que era la curva azul. Y todo por dx. Y ya usted sabe resolver esa integral. Tiene dos opciones. O separar las integrales o recordar que 1 menos coseno al cuadrado es una identidad pitagórica, ¿no? Cosa que usted sabe que eso sería seno al cuadrado. Y esa integral usted ya la ha hecho en sus talleres anteriores y también la explicamos aquí en clase. Recuerden que para resolver la integral de seno al cuadrado nos toca reemplazar una identidad de ángulo doble. Entonces, me termina el ejercicio para nuestra clase de mañana. Yo les pregunto, ¿cuánto les dio el área total? ¿Sí? Pregunta de cómo construimos la integral. ¿Es claro para todos este ejercicio 29?
Bueno, entonces por lo pronto me voy satisfecha si queda claro qué son las áreas simétricas y cómo las podemos construir. Y me voy satisfecha si por lo pronto queda claro este caso número 1 o tipo número 1 de cómo construimos el desarrollo de la integral. ¿Listo? Entonces, tarea para el día de mañana, chicos. La tarea es terminar este ejercicio, ¿sí? Yo les pregunto cuánto les dio el área total, ¿sí? Ya estamos en Thomas, empezamos el texto de Thomas. Les voy a enviar 2 videos en donde explico otros 2 ejercicios. Uno en donde les explico cómo se grafica y cómo se construye la integral, como para que lo vean y más o menos sepan de qué se va a tratar nuestra clase del día de mañana. Y ya les dejo a ustedes que por lo menos intenten hacer uno de Thomas, cualquiera de los que vimos ahí. ¿Sí? Uno solito, 1 o 2, cosa que de pronto usted ya pueda tener un poco más dudas para nuestra clase de mañana. Entonces, por lo menos o por lo pronto, ver los 2 videitos que les voy a enviar, que amplían un poco lo que explicamos hoy en nuestra clase, y pues para irlos preparando para graficar, ¿sí? Lo más sencillo siempre es ver la gráfica. Lo que a veces se les dificulta es cuando a ustedes les toca graficar, ¿listo? Entonces vamos poco a poco llevándolos allí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el día de mañana. Dime. Qué pena, es que estaba copiando y no me di cuenta, no te puse cuidado cuando colocaste lo de la identidad doble. No te entendí ese pedazo, qué pena. Para resolver la integral de seno al cuadrado solo se puede resolver por la identidad de ángulo doble, de seno al cuadrado. Ah, ok. O sea, identidades, ok. Sí, señor, para que puedas resolver tu integral en esa parte. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, espero haya quedado medianamente claro lo de hoy. Mañana seguimos trabajando. No se les olvide que hoy se vence su plazo de talleres por puntos de parcial, creo que a las 11:30, si no estoy mal. Para los que vayan a buscar puntos para el parcial, recuerden que no es obligatorio. Y mañana, entonces, continuamos con áreas entre curvas. Y nada, chicos, que les vaya muy bien en su siguiente clase y nos vemos mañana, Dios mediante. Que tengan un buen día, chicos.